Elsie, yo la voy a entrevistar, le voy a hacer unas preguntas. Bueno, ¿qué diferencia o similitud o relación hay entre Estado Nacional y Gobierno? La diferencia que hay es que el Estado Nacional es el que hace parte de toda la nación y el Estado de Gobierno es el que se encarga de regir las normas en un país y que se hagan cumplir. La segunda. ¿Qué diferencia o similitud o relación hay entre participación política? La diferencia que hay entre participación política es que la política es algo que la persona decide en participar en la política. Y el que participa... La diferencia que hay entre participación política o democracia es que la política se hace porque uno le nace y la democracia es un deber de todo ciudadano. ¿Cómo definimos política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? La diferencia que hay entre la política y lo político es que la política la ejerce un candidato y lo político es lo que realiza el elector o la persona que se apasiona por la política. ¿Qué elementos componen la cultura política? Los elementos que componen la cultura política son el ciudadano, el político, la nación, la policía. Ajá. ¿Qué elementos involucran el ser ciudadano y cómo definimos los derechos y deberes del ciudadano? Esto lo definimos cuando cuando el ciudadano es honesto y participa activamente en la cosa política, que se involucra en todo lo que tiene que ver con su candidato, o también cuando vota a conciencia para que un país avance y saquemos adelante todo lo relacionado con la política. 3. Bueno, muchas gracias, Elsie, por tu entrevista. Gracias, señora. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la política y lo político? La diferencia que hay entre la política y los políticos es que la política es la actividad que ejerce el gobierno o las entidades que quieren gobernar en una sociedad o un país. Un político es la persona que hace o que ejerce ese ejercicio para que los ciudadanos tengan la potestad de elegir. ¿Qué elementos componen la cultura? Ay, espere. Ya. ¿Qué elementos componen la cultura política? Los elementos que componen la cultura política primordialmente es la democracia, ¿sí? Ya hablando de la sociedad, muchos elementos culturales dependen del partido de muchas familias o el candidato por el cual vayan a elegir. Ya. Bueno, Cristian, aquí va la última preguntita. ¿Qué elementos involucran el ser ciudadano y cómo definimos los derechos y deberes del ciudadano? Definimos los derechos y deberes del ciudadano. Derecho es cuando cuando el gobierno nos tiene que cumplir con unas necesidades primordiales, y deberes es cuando tenemos que respetar y cumplir las normas establecidas por la ley. Bueno, muchísimas gracias.